Vamos a leer la palabra de Dios de nuevo en el Evangelio según Juan, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 43 hasta el final. Vamos a continuar meditando acerca de la segunda señal que hizo el Señor en Caná, cerca de Caná de Galilea. Esta vez desde Caná de Galilea. Su palabra surtió el efecto que genera la fe allá en Capernaum, curando al hijo de un noble. Vamos a leer así en Juan 4, versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que Dios bendiga su buena palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 10, versículo 17, les dice esto: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánta falta nos hace a los cristianos hacer oír a los incrédulos la palabra de Dios? ¿Cómo van a oír si no hay quien les vaya a predicar? ¿Cómo van a oír si yo, que soy salvo, callo? Hablo de todo, de política, hablo de las convulsiones sociales, hablo de las epidemias con mis vecinos, con mis amigos, y nunca les hablo de que Dios les ama y que Dios les invita al arrepentimiento. Entonces la fe va a llegar por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra reflexión. Dijimos que esta es la segunda señal que hizo el Señor. De regreso de la visita a Jerusalén, posiblemente con la intención de dirigirse a su hogar, a Nazaret, el Señor viene otra vez a Caná de Galilea, terminando así la gira que empezó en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2. Estando allí, efectuó su segunda señal. Verso 54 se ha leído. Segunda señal que tuvo como el primer caso por resultado la fe puesta en él. Es claro leer el capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, la primera señal, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y aquí hemos leído en el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él. ¡Qué maravillosa! La primera y la segunda señal tienen por resultados la fe puesta en su persona, con la diferencia de que aquí, en esta segunda señal,
el Señor subraya la absoluta necesidad de creer antes de ver. El hombre quiere siempre ver primero para creer, pero la fe tiene otra ruta, otra senda, es creer antes de ver. Es que la primera señal indica la parte que le corresponde hacer para trocar la tristeza del alma en gozo inefable. Usted puede imaginarse el gozo del maestresala y de todos los invitados a la boda, y aquí el Señor trocó la tristeza del alma en gozo inefable de la salvación sobre la base de su incomparable gracia que un día le llevó al madero. Y la segunda señal, en forma gráfica, nos alecciona acerca de la parte que corresponde al hombre en su responsabilidad de descansar con absoluta fe en su palabra, para apropiarse de esa salvación. La primera señal simboliza la consumación de la obra redentora, mientras que la segunda señal simboliza la vida basada en la fe. En la primera señal, Cristo obra. En la segunda, Él habla. La obra ya ha sido consumada y ahora el alma debe creer en la palabra que anuncia salvación en su nombre. Se destaca en este versículo 48 por las palabras que Cristo dirigió al hombre: si no viereis señales y prodigios no creeréis. Se destaca en el noble que acudió al Señor para que intervenga a favor de su hijo enfermo. Se destaca una fe débil, una fe deficiente. Este caso es distinto al del centurión romano, que bajo circunstancias similares acudió a Cristo en Mateo el capítulo 8, versos 5 al 10. La fe del centurión, en contraste con la del oficial del rey que estamos analizando, era grande y maravillosa. Allí Jesús se maravilló. Aquí pronunció palabras de dura reprensión. No obstante, es preferible acudir al Señor con fe débil pero sincera. Amigo, ¿me está escuchando bien? Acuda al Señor, aunque su fe sea débil. Acuda al Señor, pero acuda sinceramente. Peor es quedarse atrás con toda la incredulidad a cuestas, porque el Señor no apaga el pábilo que humeare. Si tu fe es como un pábilo que humea, frágil, débil, Él no la va a apagar, la va a incentivar, pero acércate con sinceridad y pide al Señor que te perdone. Y la reprensión dada con suma bondad y con sabia dirección surtió efecto saludable, como el fuego que purifica la escoria del oro. Pues al oír las palabras, ve, tu hijo vive, creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue demostrando así fe y acción. Cristo es no solo autor de la salvación, como dice en Hebreos 2:10, sino también autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y bajo su cuidado, una fe débil, en vez de desvanecerse, brillará con gloria. El apóstol Pablo, encadenado, lastimado, azotado por el carcelero de Filipo, en un momento de altas horas de la noche, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué preciosa promesa! Ya ayer nos anticipamos a hablar de la secuela que produjo la fe débil de este noble que acudió a Cristo. La secuela fue que toda la familia creyó en el Señor.
En los versículos 50 leídos hoy, en los versículos 50 al 52, tenemos nosotros una frase para anotarlo ahí: el descanso de la fe. Ahora, la distancia entre Capernaum y Caná era de unos 15 kilómetros aproximadamente, si nosotros hacemos la medición en el mapa. Era unos 15 kilómetros. Salvable, por lo tanto, en pocas horas. Pero el cortesano va a su casa el día siguiente. ¿Por qué debía apresurarse para ver si el niño ya estaba bien? Él tenía la seguridad de que el Señor ya había cumplido su palabra, y con su corazón tranquilo y rebosante de alabanzas, pasó la noche durmiendo un sueño largo y profundo. ¿Qué es de nuestra fe, hermano? ¿Podemos descansar en las promesas de Dios? El profeta Isaías decía en el capítulo 28, el que creyere no se apresure. ¿Cuántas veces nosotros, los que decimos que tenemos fe en el Señor, que hablamos tanto de la fe, en el primer aluvión de prueba nos esfumamos? Se nos esfuma la fe, se nos acabó la confianza en el Señor y nos empezamos a hundir. El que creyere no se apresure. Así podemos calificar a este noble que no se volvió el mismo día para ver si era cierto lo que el Señor decía. Durmió allá en Caná de Galilea, durmió, y al otro día recién se fue, porque de su fe descansaba que el Señor iba a cumplir, y cumplió su palabra. Por eso el que creyere no se apresure. Qué lindo. Terminamos viendo un hogar para Cristo. No solo un joven sanado de la enfermedad, no solo un padre creyente, ahora hay un hogar para Cristo. Creyó él con toda su casa, dice el versículo 53. Un hijo moribundo. Angustia en los corazones, desesperación humana, luego un padre que acude a Cristo, luego el hijo vivificado, la tristeza de los corazones trocada en gozo y alabanza a Dios. Aunque el Señor no entró a la casa del enfermo, del paciente, pero entró en los corazones. ¡Qué bendición más preciosa! Él no entró a la casa, pero entró en los corazones. Y la casa entró en su felicidad. Fue ese un hogar ganado para Cristo por un padre que confió en él. ¡Qué felicidad! ¿No es esta la historia de muchos hogares, acaso? Padre, qué tremenda es tu responsabilidad. Papá, qué tremenda es tu responsabilidad. Acudir a Cristo a favor de tus hijos, y la felicidad entrará al corazón, ganará los corazones, rebosará el hogar de alabanzas para el Señor. No puede haber paz y seguridad en el alma sin esa sencilla confianza en la palabra de Cristo, como la que demostró tener este hombre noble. El Señor promete perdón, salvación y vida eterna sobre la base de su sacrificio consumado, y la fe se apropia sin titubear, y creyendo en su palabra, va por su camino gozosa. Él promete en su palabra victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Él promete gracia suficiente para cada trecho del camino del peregrino y triunfo seguro para el que le sirve con amor. Hemos creído en su palabra. Que Dios nos ayude a confiar y creer de todo corazón en el Señor.